activa. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar y estos son mis correos. Recuerden que el módulo 2 abarca del 21 de marzo al 7 de abril y que deben de entregar los trabajos antes del 11 de mayo. Eh, los recursos adicionales estos videos estarán disponibles a través del canal de YouTube. Entonces, ¿cuál es la tarea auténtica que se debe de llevar a cabo en este módulo? Primero, es importante que revisen el contenido del módulo 2, que reflexionen sobre el aspecto de desarrollo que les gustaría reflexionar. Recuerden que el incidente crítico son los objetivos de desarrollo sustentable y entonces hay que reflexionar sobre algunas de las preguntas de desarrollo. Después, buscar y seleccionar información sobre un tema que decidiste. Es muy importante aprender a buscar información en fuentes confiables. Como punto 4, elaborar un documento en Word de máximo 2 cuartillas en el que se especifique el aspecto de desarrollo sobre el que se gustaría profundizar y el problema que se encuentra en torno a este aspecto. Es importante que en este documento que van a ustedes escribir de 2 cuartillas, identifiquen con claridad el objeto de estudio. Después, establezcan cuál es el problema que buscan responder. Utilicen al menos 3 fuentes de información confiable. Citen en formato APA séptima edición. Elaborar un listado de referencias en APA séptima edición y responder alguna de las siguientes preguntas. Estas preguntas también conforman el incidente crítico. Algunas de las preguntas que ustedes deben de responder son: ¿qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos? ¿Es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar el planeta? ¿Es posible que los países empobrecidos alcancen estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar al planeta? Estas preguntas son las que deben de responder y reflexionar en estas 2 cuartillas. El ejercicio es que aprendan a reflexionar sobre un tema y también aprendan a posicionar sus argumentos de manera adecuada. Finalmente, deben de ustedes consultar eh, los recursos de apoyo y guardar su archivo en formato Word con la siguiente nomenclatura: licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 2, apellido paterno, nombre y tarea auténtica. Eso significa TA. Se debe de subir el archivo y este debe de ser en formato PDF. Entonces pueden hacer su archivo Word y después transformarlo en archivo PDF. ¿Cuáles son los contenidos que ustedes van a revisar en este módulo 2? El módulo 2 se titula Proceso de investigación en un ensayo argumentativo, es decir, lo que se busca es que ustedes aprendan a desarrollar los elementos básicos que tiene em, un ensayo argumentativo. Por lo tanto, tenemos los siguientes temas. Primero, vamos a definir qué es un ensayo. Después, vamos a revisar un ensayo teórico como parte de este ensayo y vamos a diferenciar, mejor dicho, el ensayo teórico del ensayo empírico y qué es un aparato crítico. Eh, el propósito del módulo es buscar que ustedes aprendan a buscar en diferentes fuentes de información para poder problematizar y plantear un problema de investigación o digamos que ustedes puedan desarrollar propiamente una investigación con interés académico. Esa es la competencia que ustedes van a desarrollar. Después, me gustaría recordar que el incidente crítico precisamente busca reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿Y el desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? En el incidente crítico se plantean estas preguntas y lo que se busca es que ustedes desarrollen un argumento en torno a cualquiera de esas preguntas. Puede ser una, dos o la recomendación es que solamente intenten responder una pregunta. ¿Qué es el ensayo?
El ensayo, primero es un texto que expresa argumentos u opiniones, posicionamientos sobre un determinado tema. ¿Cuáles son sus características? Aborda temas significativos, tiene una extensión variable, trata de temas controversiales. ¿Cuál es su estructura? Introducción, desarrollo, conclusiones, referencias, cómo se clasifica en teórico y empírico. Esos son básicamente algunos de los elementos del ensayo. ¿Cuáles son las características que debe de contener dicho ensayo? ¿No? Las características que debe de contener dicho ensayo, primero aborda un tema o el aspecto de un tema significativo. El tema que elijas debe presentar más de una posibilidad de ser explicado, se presta a controversia. Explica el tema y posteriormente expresa ideas, puntos de vista y opiniones. Eh, Aquí en este ensayo se debe de tratar de convencer sobre determinado posicionamiento en torno a una problemática. En el caso específico del ensayo teórico, eh, pues digamos que no tienen una extensión específica, ¿no? Debes seleccionar las palabras y el contenido acorde al nivel en que te encuentras. Es un discontinuo, comienza donde crees prudente y finaliza donde consideras conveniente. Así lo señala Galeano en 2011. Eh, Es importante referir que un ensayo tiene como finalidad discutir sobre un tema en específico, eh, pero esta discusión se debe dar de forma argumentada. El ensayo académico, pues este ensayo suele ser escrito por especialistas, eh, y lo que se busca es que se aporte al campo de conocimiento, ¿no? Entonces es una investigación realizada por especialistas en la área temática y se busca que aporten a la ciencia en general. Después tenemos la estructura del ensayo. El ensayo en cuanto a su estructura, pues debe de, digamos, tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. Entonces, es importante que el ensayo cumpla con estas características, es decir, tenga una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. En la introducción, básicamente lo que se plantea es el problema que se va a abordar en el ensayo. Se realiza una pregunta de investigación y se señala de qué forma o bajo qué metodología se va a responder dicha pregunta. En el desarrollo se plantean los argumentos y los puntos de vista sobre el tema en cuestión. En la parte de conclusiones, pues lo que se plantea es una reflexión en torno a todo lo que ya se ha discutido previamente. Por lo tanto, usualmente en las conclusiones se sintetizan las ideas, se exponen algún ejemplo práctico, se realizan algunos razonamientos y también se plantean posibles investigaciones futuras. En cuanto a las referencias, es importante que se aprenda a citar en formato APA, ya que las referencias pues son la evidencia con la cual nosotros estamos realizando ese ensayo de forma argumentativa y entonces pues lo que se busca es plantear con evidencias argumentos a favor del tema que estamos nosotros tratando. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los ensayos? Primero, se intenta explicar el problema, se formula una conclusión, se desarrollan los argumentos, se examinan las objeciones y se exploran las alternativas. La recomendación es que cuando se esté elaborando un ensayo, primero se revise la bibliografía, se revise que esta bibliografía tenga fuentes de información confiable o esté basada en fuentes de información confiable. Después se realice una lluvia de ideas y se desarrollen el conjunto de argumentos que se van a defender a lo largo de ese ensayo.
y al final se escribe introducción y conclusiones. En la parte de introducción, pues explica qué es el problema que se va a resolver, de qué forma se va a exponer y en las conclusiones regularmente se hace una síntesis de la discusión abordada en el ensayo. Eh, explicar el problema, explicar el problema o problematizar. Primero es importante que uno se plantee un problema de investigación, entonces para eso se debe de delimitar el problema de investigación, se formula una pregunta de investigación, se justifica la relevancia del tema. Esta relevancia puede ser justificada de forma teórica o de manera práctica o social y se establecen los objetivos del ensayo. Esta es la parte de cómo problematizar un tema de investigación o también llamado problema de investigación. Eh, una conclusión, digamos, formula una afirmación, conclusión, ¿no? Esta afirmación es una respuesta a la pregunta de la problematización. En las conclusiones, por lo regular, se sintetiza lo abordado, pero también se plantea un posicionamiento o una respuesta. ¿Cómo se desarrollan argumentos? Pues se generan argumentos a partir de una tesis, una base, garantía y respaldo, recurre a la información de fuentes, ¿no? Entonces, básicamente, también se examinan las objeciones, se plantean las alternativas. En examinar objeciones, pues lo que estaría pensando es las posibles opciones. Si nosotros tenemos un posicionamiento específico, podemos analizar otras posibles opciones. También esto pasa cuando nosotros exploramos alternativas. Para elaborar un ensayo, primero es importante que nos documentemos con información confiable, después realicemos una lluvia de ideas para plantear diferentes posicionamientos. Una vez que ya tengamos el posicionamiento que vamos a defender en el ensayo, pues se sustente a partir de una serie de eh, digamos, argumentos previos de otros autores o ejemplos. Después, una vez realizada esta argumentación, pues se plantee una conclusión y después, pues toda la estructura crítica del ensayo, o sea, toda la estructura, títulos, digamos, espaciado, referencias, bibliografía, se refiera en formato APA. APA es un formato de referenciación y esto sirve para que es un estándar y esto sirve para poder, digamos, nosotros los textos es una forma en la que nos comunicamos en lenguaje académico, es decir, yo cito a una persona, pero esa persona pues es una investigación previa y a su vez esta investigación está basada en fuentes de información confiable. Entonces, la forma de un poco certificar en cuanto a forma que estamos haciendo una investigación con determinada seriedad. Ahora vayamos a revisar el ensayo teórico. El ensayo teórico se caracteriza por, digamos, plantear una reflexión, ¿no? Y esta reflexión que se plantea en este ensayo, pues básicamente busca eh, plantear una idea, eh, una, digamos, un planteamiento teórico que se va a defender. Posteriormente, eh, tenemos que este ensayo teórico también puede ser útil cuando nosotros, o esta forma de ensayo teórico es muy útil cuando nosotros estamos planteando algo que se llama el marco teórico en la investigación. Un marco teórico es el conjunto de conceptos que vamos nosotros a utilizar o la teoría que vamos a utilizar o conjunto de teorías que se van a utilizar para explicar un problema. Eh, nosotros esto, sustentar nuestra investigación en un conjunto de conceptos nos sirve para clarificar eh, las cuestiones sobre un tema de investigación. Aquí tenemos una definición de teoría. La teoría es una interpretación del mundo de lo real, se compone de conceptos y pretende aprender la realidad. El objeto de estudio
es importante para todas las disciplinas, o menos para las ciencias, sean sociales o naturales, delimitar cuál es el objeto de estudio. Eh, y en este caso, pues también para las ciencias sociales. Entonces tenemos cómo se construye un objeto. Primero pasamos, primera idea, ¿no? Después venimos hablando de la segunda idea y esto es, digamos, importante para poder sustentar nuestros argumentos. Después viene tercera idea, algo que no se ve a diferencia de los individuos o los grupos. Hay cierta complejidad al momento de elaborar un ensayo académico, pues primero debemos identificar o construir nuestro objeto de estudio. Debemos explicar su existencia y conformación teórica y establecer cómo vamos a estudiar a través de un método. Entonces, a partir de esto, planteamos un conjunto de ideas, por eso les llamo lluvia de ideas, y después formulamos un objeto de estudio y después, de forma metódica, establecemos una serie de pasos para explicar lo que planteamos al inicio. Entonces, el propósito de la teoría básicamente es plantear un argumento, pero sustentado a través de conceptos, conceptos que vamos a ir definiendo en ese ensayo, y eso nos permite a nosotros, digamos, argumentar de qué forma vamos a analizar una problemática. Eh, para resumir el tema, el ensayo argumentativo teórico es donde se utiliza la teoría para problematizar su objeto de estudio, analizar y procesarlo, y esto tiene como la finalidad que se exponga de forma clara la teoría específica que se va a analizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los tipos ideales de Weber, por ejemplo, para analizar Weber creó un tipo ideal que en este caso es la burocracia y la burocracia pues sirve para analizar las estructuras de los estados nacionales y entonces tenemos que toda la estructura administrativa sirve para que eh, cada, eh, cada, digamos, estado pues pueda desarrollar sus funciones. Entonces, de esta forma, nosotros a través de un conjunto de conceptos, en este caso burocracia, tipos ideales y Estado, podemos tal vez ejemplificar o analizar la situación de la conformación de los estados nacionales en América Latina. Entonces, tenemos un ensayo teórico, es decir, un conjunto de conceptos que utilizamos para explicar determinada problemática en la realidad específica. Después tenemos el ensayo empírico. El ensayo empírico es En este se utiliza, digamos, el método científico. Generalmente, eh, este tipo de ensayo se utiliza principalmente en las ciencias naturales, donde se realiza un conjunto de experimentaciones, se explican cómo se desarrollan esos experimentos para poder, digamos, resolver un problema, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, algo muy reciente son los ensayos sobre COVID-17 y la validación de las vacunas. Entonces, pero no solamente esto, sino también en las ciencias sociales tenemos que, digamos, a veces utilizamos los métodos cuantitativos para medir la población o fenómenos como la migración. Entonces, al realizar nosotros encuestas o al realizar entrevistas, también estamos realizando ensayos empíricos, es decir, investigaciones que se van a trabajar en campo y que el investigador explica de qué forma se llegaron a las conclusiones, pero realizando trabajo en campo. El ensayo empírico, pues, requiere de una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Pues primero es la observación de la realidad, la pregunta basada en la observación, la investigación documental, la formulación de hipótesis, la experimentación, mejorar o rechazar las hipótesis, el análisis de datos o las conclusiones. Aquí nosotros requerimos, digamos, una serie de pasos. Primero partimos de la observación. Planteamos una pregunta de investigación basada en la realidad observada o analizada. Planteamos una investigación documental.
lo que les decía, a través de hacer trabajo de campo. eh, Después de esto, pues planteamos una hipótesis, es decir, cuál va a ser la problemática fundamental que vamos a resolver o plantear. Realizamos una experimentación, puede ser un trabajo de campo. Después realizamos el análisis de datos. En esta parte puede ser datos cualitativos o cuantitativos y se plantea un conjunto de conclusiones. El ensayo empírico se basa en la observación de hechos y en la evidencia verificable a través de métodos estadísticos. Por lo tanto, el ensayo empírico debe de presentar los resultados de una investigación que utilice estos métodos y proporcionar una discusión y análisis detallado de los hallazgos. Su confiabilidad proviene de la observación rigurosa y la experimentación, que son características fundamentales del aspecto empírico. Entonces, básicamente, lo que sustenta a un ensayo empírico es la parte del método, la problematización y el trabajo en campo realizado. Acá vamos a hablar del aparato crítico. El aparato crítico, pues es básicamente esa cuestión de forma, ¿no? No solamente importa que nosotros realicemos una investigación de forma adecuada, es decir, nos preocupemos por el contenido, sino también en términos académicos, en el lenguaje académico, la forma importa mucho. Esta forma se conforma por el aparato crítico, es decir, la forma en la que nosotros escribimos con adecuada redacción, ortografía, pero no solamente basta cuidar la ortografía, sino también cuidar cómo es que nosotros citamos y referimos la información y utilizar digamos, un método de manejo bibliográfico, manejo de referencias bibliográficas. En este caso, en la Universidad Rosario Castellanos se utiliza el formato APA. El formato APA es un acuerdo de la American Psychology Association, donde esta asociación norteamericana emite un conjunto de reglas donde establece cuáles son los criterios mínimos para considerar que un documento, ensayo teórico, ensayo empírico o digamos ensayo, cumple con los estándares académicos. En este caso son el manejo de referencias, digamos, las características básicas para saber que determinada fuente es una información confiable. Entonces, y esto tiene como la finalidad dos cosas. Una, evitar el plagio, es decir, que alguien utilice determinada información, copie y pegue de un texto que no es propio y lo, digamos, muestre como suyo, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues se utilizan las citas, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos un extracto de otro texto, pues simplemente lo referimos, ¿no? También no solamente basta con dar cuenta de esas referencias textuales que se extraen de otros documentos, sino también de las referencias, digamos, en términos de las ideas, es decir, dar cuenta de dónde nosotros, nosotros después de revisar los documentos, de alguna manera, cuando estamos investigando, pues tomamos ciertas ideas de esos autores. Entonces, también por eso se utilizan las referencias, no necesariamente textuales, sino a la hora de redactar el documento. Entonces, también vienen una nota. El plagio académico es el acto de copiar total o parcialmente obras o ideas de otras personas sin darle el crédito que les corresponde. Es una falta grave que puede tener consecuencias legales y éticas. ¿Recuerdas esos casos recientes en donde los altos funcionarios y funcionarios se les ha retirado los grados académicos por plagio? Sí, es grave. Entonces, obviamente hay que evitar en el ámbito académico el plagio, ¿no? Copiar ciertas ideas que no son nuestras. Em, para eso es importante manejar lo que es una cita, las citas y referencias. Entonces, existen dos tipos de citas básicamente en el formato APA, la textual y la no textual. Dentro de la textual está la corta y la larga. La corta es menos de 40 palabras, la larga es más de 40 palabras. La corta se inserta en el texto, la larga
no se inserta en el texto, sino se pone aparte, y la no textual, es decir, nosotros damos cuenta de dónde extrajimos las ideas, pero eso no significa copiar literalmente lo que está en otro documento. Entonces, las citas textuales, pues cortas, tienen menos de 40 palabras, las citas largas tienen más de 40 palabras, y las citas de paráfrasis, es decir, solamente digamos que nosotros de alguna manera eh, decimos en nuestras propias palabras lo que ya está escrito en otros textos y lo referimos en el ensayo. También existen citas de las citas, es decir, a veces hay autores que están citados en otros documentos, y eso eso es normal en el proceso de investigación, puesto que siempre hay autores previos que han analizado anteriormente la misma problemática, tal vez con especificaciones un poco diferentes, pero es importante retomar a todos los autores previos. Entonces, en este caso se hacen citas de citas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de ciencia, pues Einstein leyó a Galileo y entonces cita a Galileo, porque sin Galileo no sería posible sustentar la teoría de la relatividad. Entonces, ahí tenemos una cita de cita, ¿no? Em, y bueno, para terminar, en este módulo, pues revisamos los tipos de ensayo. Vimos, por ejemplo, que es importante que en el ensayo, en la primera parte, pues se tenga una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Eh, También vimos la diferencia, digamos, de diferentes tipos de ensayo, digamos, el ensayo teórico y el ensayo empírico. Asimismo, al final es importante que todos estos tipos de ensayo, en el momento de que se plantee un problema de investigación, ya para entregar el documento, pues tenga un formato académico adecuado. Este formato académico adecuado, pues es el aparato crítico, y ese aparato crítico, pues es desde cómo se ponen los títulos, el espaciado del documento, las formas de citación y referenciación. Entonces, esto en cuanto a forma, y es muy útil para que nosotros podamos dialogar en el ámbito académico. Espero que este video les sea útil. Hasta luego.